que ellos tienen y contestando cada petición de su corazón, Padre. Oh poderoso Dios, y así, Señor Padre, se ha hecho, Padre. Oh Señor, bendice, Señor, los diezmos y las ofrendas de tu pueblo, Padre. Oh Señor, que demos, Señor, por agradecimiento, Señor, y por mandato tuyo, Señor, no por necesidad, Padre, porque tú no tienes necesidad de nosotros, mas nosotros tenemos necesidad de ti, Padre. Oh poderoso Dios, en el nombre de Jesús, amén. Así van a pasar mis hermanas, amén. Ellas van a estar pasando a su lado. Gloria a Dios, aleluya. Y así, mis hermanos, tórnese a su vecino, amén, a su hermano, y dígale: Dios te bendiga, te amo en el amor del Señor, amén. Gloria a Dios, porque Dios es amor, amén. Y la palabra de Dios dice que cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? ¿En pleitos? No, en armonía, amén. Y el Señor es bueno con cada uno de nosotros, amén, porque le servimos a un mismo Dios, a un mismo papá, amén. Él es quien cuida de cada uno de nosotros, amén. Y Él tiene el cuidado de sus ovejas, que somos nosotros, amén. Y debemos estar agradecidos con alegría en nuestro corazón, porque cuántos quieren estar tal vez en un templo y no pueden estar, pero nosotros tenemos el privilegio de estar aquí en la casa del Señor, alabando y glorificando su santo nombre, amén. Gloria a Dios. Y así, mis hermanos, le voy a estar dando el tiempo a mi pastor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Denle unas palmas fuertes al Señor, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, ¿cuántos están contentos? Hay momentos, les voy a decir esto, no quiero que nadie se moleste, donde el Señor quiere que levantemos todas las manos, que no estén poniendo manos. Entonces, deja que Dios ministre. ¿Por qué hago esto? Muchos lo pueden tomar a mal, pero cuando uno va discerniendo lo que se está moviendo, muchas veces el Señor quiere que el pueblo aprenda a meterse con Él. Porque la gente está acostumbrada a que le pongan las manos. Y eso no es bueno. Hay momentos que sí puedes ministrar. Pero hay momentos donde tú tienes que aprender a adorar al Señor. Tienes que aprender a pelear y sentir la presencia de Dios. Por esa razón es que yo les digo a los hermanos, cada uno tiene que aprender a someterse a Dios. Y Dios es el ordenado, ¿sí o no? Así que para que los hermanos que ministran no se vayan a sentir mal, ¿ok? Mejor hablar las cosas claras, porque es muy importante esto. A veces hay Dios, hasta todos nosotros vamos a levantar las manos y el Señor viene, ¿sí o no? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Quiero que oremos por mi hermana carnal. Mi hermana pide oración por su salud, que Dios le siga fortaleciendo su fe. Ella tiene problemas de diabetes y uno de los ojos se le ha inflamado. Y estaba orando por ella. Es que ella mucho se preocupa por los problemas que hay en el país. Yo le digo, ¿para qué te preocupas? Mejor preocúpate de someterte a Dios. Entonces, a través de la oración podemos derribar murallas, ¿sí o no? También vamos a orar por los demás hermanos. Es muy importante, estamos viviendo un tiempo muy crítico. Y hoy quiero hablar acerca del tema de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, basado en el Salmo 22. Este es un salmo poderoso que escribió David, inspirado por el Espíritu. Yo creo que Dios hablando por medio de la boca de David. Y es un salmo, hermanos, que habla acerca de una poesía de ese Dios maravilloso, de Jesús que vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Lo estaba estudiando y lo voy a dar, posiblemente una parte hoy, no sé, voy a ver cómo podemos hacer que Dios me guíe para poder entender quién es Jesucristo, por qué vino a morir Él. Muchos no valoran la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo tomamos como una tradición, pero tuvo un significado poderoso. ¿Cuántos lo creen?
Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar por las personas también que nos están viendo en el Facebook. Que Dios bendiga a cada familia, a cada hogar. ¿Por qué no levantas tus manos un momentito? Y vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a hacer una oración, ¿ok? No por ti, haz una oración por aquellos que están enfermos. ¿Ok? Dice la Biblia que nos unamos para orar por los enfermos. Y el Señor los sanará. ¿Cuántos lo creen? Padre, te damos gracias en esta noche, te bendecimos, te exaltamos, te honramos. Ponemos en tus manos estas peticiones, Padre, que nos han enviado. Ponemos en tus manos a cada uno de mis hermanos que están pasando situaciones difíciles. Según el pueblo en esta oración, enviamos sanidad, porque tu palabra dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, conforme se pongan de acuerdo en el nombre de Jesús, tú vas a hacer la obra. Enviamos oración, enviamos salud en la vida de mi hermana, Padre, poca sus ojos. Toma control, dice tu palabra que toda maldición tú la llevaste en la cruz y lo clavaste en la cruz y por tu llaga fuimos sanos. Bendice a todos los que están enfermos en sus casas también que nos están viendo y que seas tú obrando en cada uno de sus vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice esta palabra, Señor, que tú me has dado para poder dar al pueblo. Abre el entendimiento, Señor. Bendícelo, úngelos esta noche a tu pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Y unge también a los que nos están viendo allá por las redes. Unge mis labios, Señor, que seas tú, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, el Salmo 22. Este es un salmo poderoso. ¿Ya lo tienen listo, hermanos? Ustedes son veloces. Aquí el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, antes de que venga Cristo, él ya habló acerca de los padecimientos que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vamos a hablar esta noche acerca de eso? Porque este domingo nos toca Santa Cena y vamos a hablar de este tema, pero es muy importante conocer, ¿ok? Valorar lo que Jesús hizo. ¿Ah? Este es un salmo de David. Y dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación y de las palabras de mi amor, de mi clamor, perdón. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron tú y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se comedió a Jehová, líbrele él y sálvele, pues que él se complacía, que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan.
Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Líbrame de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alábale, glorifícale, descendencia toda de Jacob, y témenle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni él de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él leyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aunque él no puede conservar la vida a su propia alma. La prosperidad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. Al pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Pueden tomar asiento, yo creo que está un poquito larga. El Salmo 22 fue escrito cientos de años antes de la cruz. Sin embargo, contiene detalles admirables de profecías que se cumplieron en la crucifixión de Jesús. Cristo deseaba que ninguno dejara de notar que este salmo es una profecía sobre la cruz. Por lo tanto, al final de las 3 horas de tinieblas durante la crucifixión, cuando Dios había apartado su rostro de su Hijo, Cristo exclamó en el idioma hebreo, en el versículo de este salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso vemos en Mateo 25, 45, 49, donde él también dijo Lava Sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí el Señor experimentó la separación eterna del hombre sin Dios. Todo el peso del pecado se vino sobre él. 3 horas de tinieblas, no había luz, había una oscuridad donde los demonios y los pecados de nosotros todos se fueron sobre él. Y como Dios es un Dios santo que no puede ver el pecado, se dio la espalda. Y él experimentó en esas 3 horas que estuvo ahí padeciendo la separación del hombre hacia Dios, la eterna condenación. Por esa razón es que Cristo sabía que tenía que llegar a la cruz. Satanás quiso poner trabas para que él no llegara a ese lugar. Y en ese lugar Jesús destruyó a las potestades, gobernantes, principados. Eso es lo que habla segunda de Colosenses capítulo 2, verso 14, donde dice que él exhibió a las potestades, a los gobernantes, y dice que rompió el acta que había en contra de nosotros. Nosotros estamos condenados a la condenación eterna. Entonces él vino a través de su muerte a liberar a los que se habían perdido. Y él nos escogió a nosotros. Si Jesús podía haber venido por una sola persona, por una persona había venido a la tierra. Pero él vino por nosotros. ¿Están acá? Entonces Mateo explica este pasaje en Marcos capítulo 15, 33, 37. Esta penetrante pregunta de Cristo ha traído mucha atención y meditación
Algunos hasta han llegado a decir estas últimas palabras de Cristo que fueron una admisión de que su vida y sus aseveraciones fueron un engaño gigantesco. Aún en ese tiempo les dijeron a los soldados, digan que vinieron sus discípulos y lo sacaron de la tumba para que no crean que Jesús resucitó. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Entonces hay mucha gente que algunos dicen que Jesús se desmayó, pero cuando vemos el sufrimiento, cuando vemos lo que todo Cristo hizo en la cruz, lo hizo por amor de para nosotros. Ahí se cumple ese pasaje de San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Nadie podía sustituirnos a nosotros. ¿Ah? Esta opinión de distorsión intencional de la Escritura para evadir y hacer frente a las aseveraciones de Cristo. Muchos no han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Muchos dicen que eso fue una farsa. Pero hay evidencias en la palabra de que Cristo murió y Cristo resucitó. ¿Sí o no? Ahora Cristo hace tres cosas al citar el primer verso del Salmo 22. Si vamos al 22:1. Primer cita lo vemos en el verso 1. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí hace una pregunta el Señor Jesús. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Nos hace notar que fue abandonado por el Padre. Cuando se encontraba en la cruz, Cristo había gozado de armonía y amistad con el Padre desde la eternidad. ¿Cuántos lo creen? Algunos dicen que Cristo fue creado. Algunos dicen que María fornicó. El mundo puede decir lo que le da la gana, pero la Biblia dice que Él es antes de todas las cosas y por Él fueron hechas todas las cosas. Sin Él nada de lo que vemos fue hecho. ¿Ah? ¿Sí o no? Ahora Él tenía una comunión con el Padre. Una íntima comunión. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y ellos trabajan, tienen la misma deidad. Solo que Jesús se despojó. Por eso en Colosenses, vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Quiero que me tengan paciencia, ¿ok? Verso 15. Mira lo que dice. Él es la imagen del Dios ¿qué? Invisible, el primogénito de toda la creación. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él, para Él. Ahora el 17, este verso está tremendo. Dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio del primogénito, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga ¿qué? Preeminencia. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es primero más que todas las cosas. ¿Ah? Porque hay muchos que dicen, no, Jesús fue nacido y desde ahí empezó a existir, Jesús no es eterno. Jesús es eterno. Ahora, para venir a la tierra, Él tuvo que despojarse de todo. Pablo en Filipenses capítulo 2, este pasaje me gusta mucho,
de Pablo, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Mira lo que hizo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Escúchenme, Él se humanizó. Hello. ¿Sí o no? Sino que se despojó a sí mismo de tomando forma de siervo. ¿Qué quiere decir un siervo? Sirviente. ¿Y qué más hizo? Hecho semejante, ¿qué? A los hombres. Dios no podía restaurar al mundo sin enviar a Jesús. En otras palabras, el Señor dejó todo su reino y vino a tomar forma de hombre. Y Él obedeció a Dios. Se sujetó a la ley de Dios. ¿Por qué? Por amor a Dios. Por eso es que a Jesús lo metieron al Sanedrín, lo metieron, le revisaron todo y no hallaron culpabilidad en él, aunque presentaron falsos testigos. Él era perfecto. ¿Sí o no? Ahora, y estando en la condición de hombre en su humanidad, 100% hombre, 100% Dios. Asimismo, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. ¿Ah? Si Jesús no hubiera llegado a la cruz, como cuando el diablo lo tentó en el desierto, en capítulo 4 de Mateo, le dijo, mira, no hay necesidad que vayas a la cruz. Humanamente. Él salió de estar 40 días en ayuno y oración. Dice que él tenía hambre. Ahí no dice que tenía sed, porque los ángeles le daban sed, le daban agua. Pero Satanás lo tentó, le dijo, mira, si postrado me adoras, te voy a dar todos estos reinos. Y Jesús es el Rey de Reyes, Señor de señores. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? O sea que el diablo trató de evitar que él llegue a la cruz, porque si él no hubiera llegado a la cruz, ninguno de nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de tener vida eterna. Allá destruyó al diablo, le pisó la cabeza. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Por esa razón es que cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena, nosotros tenemos que gozarnos, alegrarnos. Él venció. Y tuvo una sola razón: salvar lo que se había perdido. Mire el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, escúchenme, toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. O sea que Él tiene todo poder y potestad. ¿Cuánto le pueden dar palmas al Señor? Ahora, esa amistad y esa armonía con el Padre era desde la eternidad. Como hombre había vivido una vida que había agradado al Padre. Él no tenía pecado por los cuales morir, pero en la cruz tomó sobre él sí el pecado del mundo, y como resultado la armonía con el Padre fue cortada, y su grito es una admisión de la agonía que invadía su alma. Por eso este salmo que escribió David fue inspirado por el Espíritu y el mismo Dios hablando lo que Jesús habló en la cruz. Por eso nosotros tenemos que conocer lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué tuvo que pagar el precio? A veces nosotros nos olvidamos de todo eso. A veces no tomamos en cuenta en serio lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, al señalar el Salmo 22, Cristo nos hace notar la explicación de su exclamación, como se encuentra en el versículo 3 del Salmo de este versículo. Mira lo que dice el 3. Pero tú eres, ¿qué? Santo,
Tú que habitas entre las alabanzas ¿de qué? De Israel. ¿Ah? En este versículo nos da la respuesta de por qué había Dios olvidado a Cristo en la cruz. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En otras palabras, Dios en su santidad no puede tener comunión con el pecado, por lo que tuvo que volver la espalda a su Hijo amado, de que en este momento llevaba el pecado del mundo. Porque Dios es santo. ¿Cuántos creen que Dios es santo? Cristo, a quien cargaba con nuestros pecados, fue abandonado, ¿dónde? En la cruz. Imagínate una persona que rechaza a Cristo. Una persona que tiene la oportunidad de venir a Cristo. Y dice, no tengo tiempo, no quiero seguirle a Él. Mi religión es más, para mí mi religión, mi tradición es mejor que Cristo. Rechaza la invitación que el Señor hace. El Señor no quiere que nadie se pierda, más que todos vengan a un arrepentimiento sincero con Él. Y en este tiempo que estamos viviendo, es el tiempo donde Dios está probando a la iglesia, aquellos que realmente le creen a Dios. Entonces nosotros tenemos que creerle a Dios, tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios envió lo mejor que tenía, ¿para qué? Para demostrar su amor por cada uno de nosotros. Una tercera razón por la cual Cristo citó el Salmo 22 fue hacer notar esta profecía sobre su muerte. Él deseaba que comprendiéramos que su muerte en la cruz no fue simplemente un evento trágico de la historia, sino que fue el clímax del proceso que desarrollado por Dios en su trato con el pecado. Porque en Génesis capítulo 3, verso 15, vino la separación, vino la muerte del hombre hacia Dios, vino la maldición. El pecado es como una lepra que fue llenándose hasta estos tiempos. Y el pecado destruye al hombre. Entonces Cristo vino a poner el antídoto al pecado a través de su sangre derramada en la cruz. Dice que por su sangre nosotros somos lavados, limpiados. Por su llaga fuimos sanos. Y esto fue un ejemplo conocido y planeado por Dios de acuerdo a su propósito. Dios tenía un propósito de salvar a la humanidad. Satanás tomó el control de la tierra, se hizo príncipe de este mundo. Dice Pablo que ha cegado el entendimiento para que muchos no lleguen al conocimiento. ¿Cómo ha cegado el entendimiento Satanás? Tergiversando lo que dice la palabra de Dios, inventando las religiones. Por eso hay miles de religiones. Hay caminos que al hombre le parecen correctos según su opinión, pero al final va a ser la muerte y la destrucción. Por eso Jesús se atrevió a decir en San Juan 14, 6, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuánto tiempo hace que yo estoy con ustedes, Felipe? Y no has visto al Padre. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Ah? Aún ellos no entendieron que Jesús era el camino. No hay otro camino en que pueda el hombre ser salvo, porque, hermano, las filosofías, las religiones no nos llevan a ningún lado. Tú puedes ser el hombre más religioso, el hombre más bueno, pero a la vista de Dios tienes un problema. La lepra del pecado. ¿Sí o no? Y el único que pudo limpiar ese pecado es Cristo Jesús. Dale palmas al Señor, dale palmas al Señor. Sus discípulos no entendieron. No hay otro camino. ¿Ah? ¿O alguien conoce otro camino? No hay. Mahoma está muerto. Ese gordito, ¿cómo se llama? Buda está muerto. Todos los grandes filósofos han muerto.
están podridos en una tumba, pero la tumba de Cristo está vacía porque Él ha resucitado. Y Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Yo soy la resurrección y soy la vida. Ahora mira lo que dice Pedrito, en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18-19. Esto me gusta mucho. Y Pedro dice, ustedes han sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué es la vana manera de vivir? De una vida que no tenía sentido. Una vida que no tenía propósitos. Una vida que no tenía futuro. Porque la vida del hombre en la tierra nace, crece, se reproduce y se muere y se acaba su existencia. Pero la vida de Cristo es una vida que tiene sentido. Pues cada vez que tú vas conociendo la palabra de Dios, vas entendiendo quién eres en Cristo Jesús. Y vas valorando lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Yo tenía otra palabra, pero el Señor me dijo, háblale de estos para que cuando vengan a tomar la Santa Cena sepan lo que están haciendo. Ahora, ¿por qué nos habla el Señor de esta manera? Y esto no es palabra, como dice Pablo, o como dice Pedro, leche adulterada. Esa es palabra de Dios. ¿Ah? Hoy muchos están dando leche adulterada. ¿Y sabes qué están haciendo? Engañando al pueblo. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer, ¿qué? Libre. Cada vez que tú vas conociendo más la palabra de Dios, vas entendiendo que tú no eres de este mundo, que perteneces a Cristo y que valoras lo que Cristo hizo, ¿dónde? En la cruz. Y eso debía llenarte de gozo y de alegría y aferrarte más a la palabra de Dios. Mira lo que dice Pedro. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El verso 20 me llama la atención. Mira lo que dice el verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor ¿de quién? Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y que le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean ¿qué? En Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón ¿qué? Puro. Y ahí dice Pedro que hemos sido renacidos, no de un nacimiento corruptible, sino de un nacimiento incorruptible. Ese fue el propósito de Dios para nuestras vidas. Dale palma al Señor. En Éxodo capítulo 12, quiero que vayamos a Éxodo capítulo 12. Esta palabra está poderosa, ¿cuántos lo creen? No crean, yo he estado desde en la mañana hasta las 4 de la tarde ahí, estudiando. Yo tenía otra predicación acerca de los profetas y eso lo voy a dar otro tiempo. Miren el verso 12:1. Y habló Jehová a Moisés a Aarón en tierra de Egipto diciendo: este mes será principio de los meses para vosotros, será este tiempo el primero en los meses del año. Habla toda la congregación de Israel diciendo:
en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. El verso 5, el animal será sin defecto. Jesús lo revisaba. ¿Sabe qué hacía la gente? Escúchenme. Tenían que tener un corderito de 1 año sin defecto. No tenía que estar tuerto ni manco, porque eso simbolizaba a Cristo Jesús, al Cordero en la cruz. Por eso que cuando los fariseos estaban haciendo para el día de la Pascua, matando el corderito, todo el cordero ya estaba ahí. Y no lograron hacerlo porque dice que la tierra tembló, se partió en dos y el velo que había de división se partió. Porque el cordero ya estaba allí. De ahí en adelante pueden hacer miles de sacrificios. Sacrificios no vale nada porque Jesús con un solo sacrificio en la cruz nos hizo perfectos a cada uno de nosotros. Dale palmas al Señor. El animal será sin defecto macho de 1 año, no hembra, macho. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo harán de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. ¿Por qué le dijo el Señor panes sin levadura? Porque la levadura tipifica el pecado. Con hierbas amargas lo comerán. ¿Por qué con hierbas amargas? Para que se acordaran todo el camino de dónde el Señor lo sacó. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta en la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comerán así. ¿Cómo tenían que comerlo? Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado de vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y comeréis apresuradamente. Es la Pascua ¿de qué? De Jehová. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Yo voy a pasar aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra, en la tierra de Egipto, así los hombres como las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Cuáles dioses? Los dioses paganos que tenían. Mira lo que dice el 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os serán en armonía, lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Eso le dijo al pueblo de Israel. Hoy la sangre de Cristo nos cubre simbólicamente. Por eso el Salmo 91 dice que si tú habitas al abrigo del Altísimo, dice que Él nos va a guardar de las plagas. Y si viene la plaga, el Señor te va a sanar. ¿Ah? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Porque Jesús llevó toda enfermedad en la cruz. ¿Sí o no? Ahora vamos a ver los ejemplos de tales exactos cumplidos. Y vamos a ver Mateo 27. Vamos a ir a Mateo. Mateo 27. ¿Cuántos están contentos? Nosotros cada vez que leemos, hermano, lo que Jesús hizo en la cruz, esa es una victoria. ¿Cuántos están en victoria? Y qué bueno que vinieron. A los que nos están mirando, que Dios los bendiga también. Ok, vamos a ir al verso 46. Y aquí vamos a ver algunos detalles, ¿ok?
Verso 46, aquí vemos cuando Jesús habló y dijo acerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso lo vemos en el Salmo 22:1. Miren, hermanos, todo el mundo lo abandonó. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando vayamos a Jerusalén me van a golpear, me van a matar y todos me dejaréis. Los discípulos le dijeron, jamás te vamos a dejar. Y Pedro dijo, Señor, hasta la muerte voy a ir contigo. Un momento, Pedrito, tú me vas a ser el primero en negarme y maldecirme. Antes de que el gallo cante 2, me vas a negar 3 veces. Y se cumplió la palabra. Porque nadie podía interponerse a lo que iba a hacer el Padre. Incluso Pedro sacó el machete, dijo, aquí hay machete y vamos a machetear a todos. Le dijo, guarda debajo de tu espada. ¿Cómo se va a cumplir la palabra? O sea que el Padre dice que no escatimó a su Hijo, sino que le entregó por nosotros. Hermano, ¿quién entregaría a su Hijo por ti? Nadie. Pero mire el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo. ¿Qué? Y ahora estamos felices, estamos contentos porque estamos en las manos del Señor. Dale palmas al Señor. Mi esposa esta tarde estaba llorando y le digo, ¿por qué estás llorando? Es que he hablado con mi familia, mi hermana se ha puesto mal con el cáncer. Yo le digo, mira, ella ya tiene a Cristo. Tú la vas a volver a ver. Esa es la esperanza que tenemos. Está acá. Peor una persona que se muera sin Cristo, porque nunca más la vas a volver a ver. Pero nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. ¿Por qué Pablo se atrevió a decir eso? Porque él experimentó. Fue llevado hasta el tercer cielo. Vio todas las maravillas. Y Pedro dice que hay palabras que Pablo habló que son difíciles de entender. Porque él vio misterios grandes. Vio a la iglesia glorificada también. Por eso él decía, mira, yo quisiera estar en el cielo, decía, quisiera estar porque allí es muchísimo mejor. Pero a causa de vosotros tengo que estar todavía. Las aflicciones de este tiempo no son nada comparables con la gloria venidera que viene. Todos nos vamos a morir, ¿sí o no? ¿Ah? Pero la garantía es que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y no hay ninguna condenación, Romanos capítulo 8, para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la ley, sino conforme al Espíritu de Dios. Porque hay una ley espiritual que nos ha libertado de ese pecado, que es en Cristo Jesús. Jesús experimentó. Por eso hay mucha gente que se burla de Jesús. Hay unos comentarios, hermanos, sobre Jesús. ¿Sabe qué dicen los hombres? Nosotros no creemos en Dios. Y si existe, no nos sirve de nada. Porque ellos no ven lo futuro. Así es la soberbia del hombre. Por eso en el Salmo 14 escribió David, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Porque se han corrompido, hacen cosas abominables. Pero ¿cuántos han creído en Cristo Jesús? ¿Cuántos han creído en Jesús? ¿Qué tiene que anhelar? Lo que va por delante de nosotros. Todo se va a quedar. ¿Cuántos lo creen? Ahora Mateo 27 nos describe, Jesús fue abandonado por el Padre. En el verso 39, objeto de burla e insultos.
Los que pasaban le injuriaban meneando ¿qué? ¿Sabe qué decían? Decía que iba a salvar. Así es la gente. La gente cuando se aparta de Dios, hermano, yo he visto gente que se aparta de Dios, pero nunca se acuerda lo que Dios hizo en sus vidas. Nunca se acuerdan que el Señor aún de paralíticos los ha levantado. Nunca se acuerdan que el Señor un cáncer en sus cuerpos. Así es la gente cuando no entiende. Los mismos que decían, ay, bienvenido, Hosana, el hijo de David, a las 2 semanas le estaban diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Qué hacemos con él? Y su sangre se venga sobre nosotros. Se echaron la maldición. Y eran judíos, eran una mezcla. Sin remisión de sangre no hay perdón de pecados, hermano. ¿Sí o no? Mira el verso 43. 27:43. Confió en Dios, libre ahora si le quiere. Palabra de quienes se burlaban. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Ahora, ¿era hijo de Dios? ¿Era hijo de Dios? ¿Sabe por qué Dios va a venir a arreglar cuentas con Jacob una vez que la iglesia sea levantada? Porque tiene que venir a mostrar y abrirles los ojos espirituales. Porque están cegados ellos. Todavía siguen ahí en la mente, en el muro de los lamentos. Ahí. Hasta el Papa andaba ahí. Yo no sé qué petición le puedo pedir a quién. Pero nosotros no necesitamos ir al muro. Nosotros tenemos a Cristo. Tenemos la presencia en nosotros. Dios se nos ha revelado por medio de su Hijo amado Jesucristo. ¿Ah? La gente que se burla, yo me río a veces. Una vez un muchacho le dije, oye, ¿sabes que Cristo te ama? Puede arreglar tu problema y tu madre. No, a mí no me hables babosadas. Yo me voy a ir a adorar a los budas, me dijo. Y este es mi Dios, me mostró un billete de 100. Yo le dije, un día te puedes quedar como un vegetal, a ver si te ayuda tu billete. El único camino, el único que nos puede ayudar es Cristo. ¿Ah? En el verso 35, cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos sobre mi ropa y echaron suertes. El Salmo 22:18. El Salmo 22:18 habla acerca de lo que escribió Mateo. Y Mateo lo presenta a Jesús como el Mesías. Pero los judíos no entendieron. Hoy están esperando al Mesías, sin embargo el Mesías ya vino, ¿cuántos lo creen? Y se presentó delante de ellos y ellos no lo reconocieron. ¿Ah? ¿Cuántos lo han reconocido a Cristo como Señor y Salvador? ¿Ah? En Juan capítulo 19, ¿cuántos están contentos? Juan 19, verso 24. Juan. Estoy viendo Lucas. Yo creo que ando mal de la vista ya. Voy a tener que hacer una colecta para comprar mis lentes. Juan 19. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella para ver quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos sobre mi ropa y echaron suerte. Eso lo escribió
el salmista en el Salmo 22, verso 18. Todo lo que se escribió en el Salmo 22 es una réplica de lo que Jesús iba a pasar en la cruz. Ahora Cristo hizo notar el terrible precio pagado por morir por nuestros pecados. Al dar claro testimonio de su fe, el propósito de Dios que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Haciendo notar el Salmo 22. Ahora, ¿por qué necesitábamos la necesidad de la muerte de Cristo? ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera venido a resucitar, no se hubiera cumplido el pasaje de Génesis capítulo 3:15, donde Dios dijo, no lo voy a dejar solo al hombre, voy a levantar una simiente de la mujer y una simiente de la serpiente. La serpiente le herirá en el calcañar, pero la simiente de la mujer le pisará la cabeza al diablo. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ah? Ahora, ¿cómo era el carácter moral de Cristo? ¿Por qué estamos hablando de esto? Para conocer quién era Jesús. Si vamos a 2 de Corintios 5:21, dice que Él no conoció pecado. Y el Señor lo hizo pecador por nosotros, ¿sí o no? A Jesús lo revisaron, pusieron testigos falsos. Le escuchamos decir a que destruirá el templo y en 3 días lo restaurará. Jesús estaba hablando de su cuerpo. Cuando Jesús le mostraron el templo, le dijeron, mira Señor, qué templo, mira qué paredes, mira mármol. Y era el templo que hizo Herodes, porque ellos amaban el templo más que al dueño del templo. Y cuando Jesús llegó al templo, vio que lo hicieron una cueva de ladrones. Había mucho negocio. Ya no adoraban a Dios. Y Jesús les dijo, ¿ves este templo? No va a quedar piedra sobre piedra. ¿Están acá, hermanos? Él no conoció pecado. Lo revisaron y no tenía pecado. Porque si Jesús hubiera tenido pecado, no hubiera servido de nada su muerte en la cruz. Jesús podía haber sido como Gandhi, esos grandes hombres, pero sin ningún beneficio. Cristo es el mayor de todos. ¿Sí o no? Por esa razón es que nuestra base, nuestro fundamento tiene que estar en Cristo. Es la piedra angular desechada por los constructores, preciosa para Dios y para nosotros también preciosa. Es lo que habla Pedro. Tal vez el mundo lo desecha, dicen no, pero no, para nosotros es poder. ¿Cuántos lo creen? ¿Cómo era el carácter moral de Cristo? No tenía pecado. En Hechos capítulo 10, 38, anduvo haciendo bienes. Él sanaba a los enfermos. Levantaba a los paralíticos. Caminaba con los publicanos, con las prostitutas. ¿Cómo le digo? Se manifestaba a los pobres. Por eso muchos lo odiaban y le decían, tu maestro, ¿por qué anda con los cobradores de impuestos, con las prostitutas? ¿Por qué anda tu maestro con la chusma? El Señor le dijo, yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. Él se enfocó con la gente pobre, porque en Israel la mayoría de la gente era pobre, eran explotados. Los ricos se hacían más ricos, como hoy. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Por esa razón es que Jesús vino a enseñarles principios de unidad y de amor. Ellos no entendieron. En Mateo 27, 34. Vamos a Mateo 27.
Gloria a su nombre, hermanos. ¿Cuántos están entendiendo? Verso 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Mira la respuesta de la gente. Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué maldad ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viéndolo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este ¿qué? Justo allá vosotros. Mire el 25 lo que dijeron estos. Dijo, su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiéndolo azotado Jesús le entregó para ser ¿qué? Crucificado. Y cuando lo llevaron a la cruz, en el verso 34, cuando llegaron al lugar del Gólgota, que significa lugar de la calavera, dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa, ¿qué? Echaron, ¿qué? Y sentados aguardaban allí, pusieron sobre su cabeza la causa escrita, ese es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando ¿qué? La cabeza. Escúcheme, cuando Jesús le preguntó, yo he venido a dar conocimiento de la verdad, Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? La única verdad absoluta es Cristo. No hay verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. En San Juan 8:46 la palabra de Jesús, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Jesús les dijo, ¿quién de ustedes se atreve a redarguirme de pecado? Porque el Señor conocía lo de adentro. En Hebreos 4:15, tentado pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. En Hebreos 9:14, sin mancha. Por eso esto nos lleva a Éxodo capítulo 12, donde el corderito tenía que ser sin mancha. Primera de Pedro 1:19, sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 2:21 al 22, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Cuál fue la actitud de Cristo al salvarse de la muerte? Fue de sumisión voluntaria. Por eso en San Juan capítulo 10:11, Jesús dijo, yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas. O sea que la oveja oye la voz del pastor y le sigue. Oveja que no le sigue a Cristo, eso es chivo. San Juan 10:15, pongo mi vida por las ovejas. San Juan 10:17 al 18, tengo poder para ponerla y para volverla, ¿qué? ¿Quién podía hablar de esa forma? A ver, dígame, ¿Buda habló de eso? Por eso si tú eres oveja, tú le vas a seguir a él. Venga lo que venga, los problemas que vengan, y no vas a seguir al extraño, sino que las ovejas oyen mi voz y me siguen.
Es cuando tú entiendes cuando Dios te está hablando. ¿Ah? ¿Cuál fue la actitud de Cristo hacia la muerte? Fue su sumisión voluntaria. Ahora, sus enseñanzas sobre su propia muerte. Antes de su muerte, Jesús habló de eso. En Marcos capítulo 2:19, y a su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Dice ahí 2 versos 18. Vamos a ir al 18, ¿ok? Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Imagínate, quiero que pongan atención en esta palabra. Dios envió a Juan para abrir la brecha. Pero Juan se hizo 12 discípulos. Y había una contienda en los discípulos de Juan con los discípulos de Cristo. Y los fariseos se unieron con Juan. Por eso es que cuando Juan fue preso, Jesús no lo fue a ver ni a la cárcel. Y murió Juan. Incluso Juan dijo, pregúntenle si es aquel que tenía que venir o esperamos a otro. Jesús le dijo, dile a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los mancos son sanados, los muertos son resucitados. Le mostró las señales. Porque cuando Juan estaba encarcelado estaba turbado Juan. Ahora fue el propósito de Dios que Juan se quitara del camino para que Jesús entrara en el ministerio. Juan fue el que abrió. Para eso el Señor lo llamó, para que abriera el camino al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Jesús les dio una respuesta a ellos, porque ellos, mire, los fariseos ayunaban, daban sus diezmos, pero no tenían amor, no tenían fe, eran tacaños, tenían odio en el corazón. Entonces ellos ayunaban como una costumbre y querían que los discípulos de Jesús también ayunaran. Sin embargo, aquí el Señor les da una respuesta clara. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días que ayunarán. Si estaba el Señor con ellos, ¿cómo iban a ayunar? ¿Ah? Ahora ellos lo hacían el ayuno como una tradición. ¿Ah? ¿Están acá, hermanos? Ahora el Señor, ahora tenemos que ayunar. Algunos dicen, ay, no hay que ayunar. Tenemos que ayunar. ¿Ah? Marcos 8:31 al 32 vino a hablar de sus sufrimientos, que iba a ser rechazado, ser matado y levantarse al tercer ¿qué? Día. Marcos 8:31. Y aquí Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3, ¿de qué? De 3. Y esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, respondió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las que, en las de qué. Ahora el diablo quería usar a Pedro para decirle, ten compasión, ¿cómo vas a ir a la cruz? Si el Señor tenía que llegar a la cruz, ¿sí o no? Tenía que sufrir, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Ah? Pero él iba a resucitar ¿a qué?
al tercer día. En Marcos capítulo 10, verso 38. Marcos 10, 38. Aquí vemos la petición de Santiago y de Juan. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos, o que hagas lo que pidiéramos. Y él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro. Estos no pedían nada malo, ¿no? Mira la respuesta del Señor. Entonces Jesús le dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Señor Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi diestra y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está ¿qué? Preparado. Ahora él le dijo: ustedes pueden beber de la copa, ok, está bien, pero el sentarse a la izquierda y a la derecha es solamente el Padre. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Vamos a ver dos pasajes más. Marcos 14, 21. Ok, con eso vamos a terminar, ok. Y vamos a continuar la próxima semana o el domingo quizás. En Marcos 14, 22, 25. Con esto vamos a terminar, ok. En Marcos capítulo 14, 21. ¿Ya lo tienen? Vamos a ver desde el 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: seré yo y el otro seré yo. Respondiendo él les dijo: uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomad la copa, y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ellos todos. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba. ¿De qué? De nuevo. De nuevo. Aquí es donde el Señor instituyó la santa, ¿qué? Hay otro pasaje donde me llama la atención, cuando a Judas le dijo, le dio de comer. El Señor dice que sopó el pan y se lo dio en la boca de Judas. Y dice que Satanás se metió en Judas. Y le dijo el Señor: si vas a hacer lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Muchos decían, como Judas era tesorero, dijeron: va a comprar algo o va a hacer, porque el Señor tenía tenía hasta su tesorero, hermanos. Pero Judas ya estaba destinado para traicionar al Señor. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué tenía que llegar a la cruz del Señor? Porque era necesario. Y cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena,
tenemos que gozarnos, alegrarnos, no por lo que hizo en la cruz, porque sufrió, tenemos que gozarnos porque Él triunfó en la cruz. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que Dios bendiga a los que nos ven, Dios bendiga a cada uno. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre. Si tú esta noche abres tu corazón y recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, Él va a entrar y cenar contigo. Romanos capítulo 10, verso 9, dice que si crees en tu corazón que Dios lo levantó de la muerte a Cristo y recibes a Cristo con tu corazón, serás salvo tú y tu casa. Así que tus pecados van a ser perdonados. Él va a inscribir tu nombre en el libro de la vida y Él te va a sellar con su Espíritu. Y aquellos que se han apartado, no hay otro camino, solo el camino que es Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga a cada uno de ellos. Dale palmas al Señor. Dale palmas al Señor. En esta noche nos visitan Diana Corpos, nos visita con sus hijos, piden oración por su esposo que está hospitalizado con el coronavirus. ¿Dónde está mi hermana Diana? Véngase al frente, vamos a orar por usted.